Entramos en este tiempo diario que dedicamos al análisis y a la opinión en La Picota para revisar la actualidad de esta jornada, jueves, en la que prácticamente la noticia del viaje de pruebas del nuevo tren híbrido que ha atravesado Extremadura ha sido la principal referencia informativa. Pero antes déjenme que les presente a quienes nos van a acompañar en este análisis de la actualidad. Hoy están con nosotros Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Pues muy bien, viendo eso, que hoy es un día que tendría que pasar un poco así como a la historia, ¿no? ¿Cuántos años llevamos pidiendo una vía electrificada? ¿Cuánto tiempo llevamos pidiendo una vía por la que pueda haber una circulación rápida de trenes? ¿Cuántas reivindicaciones? ¿Cuánta oposición? ¿Cuánta inversión que no llegaba? ¿Cuántos años? Lo pongo a modo de anecdótico. Yo llegué a Mérida en el año 2004 y en aquel momento me vine a vivir al centro de Mérida, a la calle Suárez Omonte, pero cuando veíamos zonas alternativas decían, no, es que aquí, a la altura de Oramba, decía, aquí va a la estación del AVE. Luego iba a otro barrio y dice, no, ya no va ahí, ahora va al otro lado de la estación del AVE, ¿no? Y era como muy inminente todo. No, 2004, estoy hablando, 18 años, que se dice pronto. Es que con el run 18 años, pues ya por fin nos viene algo que parece que en fase de prueba pues va a funcionar bien, ¿no? Bueno, ahora hablamos de ello. Luis Manuel Tobaja, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, y fresca. Ya hemos pasado la ola de calor que se ha notado. Gracias a Dios estamos menos calientes. Sí. Bueno, pues ahí estén las imágenes de la llegada de ese nuevo tren, ese 730 Talgo, que ha sido reformado para este viaje inaugural o de pruebas, porque la línea no entrará en funcionamiento hasta el próximo 19 de julio, es decir, queda un mes aproximadamente para que eso suceda. Esta mañana la ministra de Transporte y Movilidad, Raquel Sánchez, junto al presidente de la Junta de Extremadura y otras autoridades, pues han iniciado el viaje desde Plasencia, han parado en las estaciones de Cáceres y Mérida. Aquí se ha sumado a este convoy el alcalde de la ciudad y han llegado a Badajoz y después pues han dado la vuelta hasta Plasencia de nuevo. Un viaje muy entretenido por la nueva vía del ferrocarril de alta velocidad, aunque este no es el tren. Es un tren híbrido, un tren que puede circular tanto en modo diésel como con catenaria, pero estas todavía no han entrado en funcionamiento. Hay un tramo entre Cáceres y Plasencia que ya está y otro tramo entre Cáceres y Mérida, pero no está completo. Hay que recordar que la electrificación de este tren de altas prestaciones será o se acabará el año que viene, presumiblemente. Decimos que, de nuevo, este tren lo que va a permitir, o esta entrada de la nueva línea, es que se reduzcan los tiempos de viaje en la misma. Por ejemplo, el viaje entre Badajoz y Madrid durará 51 minutos menos, ¿vale? Bueno, aún así, es un buen tiempo, pero bueno, no es un tren rápido todavía. Un tiempo rápido me refiero para viajar viajar entre Badajoz y Madrid. Entre Badajoz y Cáceres se reduce en 25 minutos o entre Cáceres y Mérida pues se reduce en 20 minutos el viaje. Lo que yo no sé es cuánto duraba antes el viaje. En cualquier caso supone una reducción de tiempo. También ha habido críticas, las que hoy ha realizado el presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, al decir que este viaje inaugural, este viaje de pruebas, como se ha denominado, ha sido, dice, una tomadura de pelo, porque el tren ha alcanzado una media de 115 km por hora en ese trayecto y había tramos en los que el tren ha ido por debajo de los 100 km por hora. Literalmente ha dicho que el tren ha corrido lo mismo que un panda con limitación de velocidad. José Antonio Monago, lo digo porque ha sido la frase ocurrente o graciosa de Monago en la valoración que ha hecho de este viaje inaugural. ¿Vosotros cómo lo veis? A ver, venga, Luisma. Lo primero es que me alegro que ahora que no va a ser candidato, Monago empieza a hacer oposiciones. Nunca está mal, ¿eh? Si el momento es bueno, si la dicha es buena. No sé, me crea un poquito de ansiedad el tema del tren.
porque siempre es un sí pero no. Te van dando caramelillos para que te vayas creyendo, como decía antes Javier, te vayas creyendo que va llegando, que va llegando, que va llegando, pero al final siempre estamos, pero no llega, pero no llega. Yo ojalá, lo bueno es que se van dando pasos, que los pasos son positivos y que se van haciendo cosas, se va invirtiendo el dinero, pero seguimos esperando a que llegue en tren, tendremos que tener un poquito de más paciencia. Luego hay un tema, dos temas que son, creo yo, importantes. Uno es que es fantástico el tren que nos une con Madrid, que es imprescindible, que es necesario no solo para los viajeros, sino especialmente para las mercancías, que también, que yo creo que es más necesario. Estamos en medio de una crisis económica provocada, entre otras cosas, por el precio de la energía, y que tengamos que sacar nuestras mercancías en camiones en lugar de en tren, supone una diferencia más que sustancial, ¿no? Y luego, por otra parte, que no nos olvidemos de la Vía de la Plata. Es decir, que la Vía de la Plata, que afortunadamente nos une con el norte y fundamentalmente con el sur, donde están los puertos importantes que nos permitirían de nuevo sacar nuestras mercancías de una manera rápida y viable, y seguimos semi-incomunicados. Por el norte totalmente incomunicados, y por el sur no es normal que tardemos 1 hora y media en llegar a Sevilla en un automóvil y 3 horas y cuarto, creo recordar, en llegar en tren. O sea, eso no es normal. Y hablabas ahora del tiempo, lo mismo. Esto es cuestión de comodidad, que el tren es más cómodo que ningún otro medio, de precio. A día de hoy casi tan económico o incluso más que ir en vehículo particular. Y de tiempo. Entonces son los tres factores que van a determinar a la postre pues que esto, que el servicio de viajeros, especialmente de tren, funcione o no funcione. Es verdad que individualmente, al precio que está la gasolina, sale ya más económico el tren o el autobús que un coche particular. Pero en una familia hay que ver si 4 que vayan en un coche va a rentar en tren. Y luego, cuestión de tiempo. Si el tiempo de Mérida a Madrid sigue siendo 4 horas, no sé yo si la gente se lo pensará o no se lo pensará, ojalá, porque el futuro está ahí, ¿no? Y la gasolina se está acabando, al margen de lo que tenemos ahora, pues la guerra económica provocada por la guerra de Ucrania, pero bueno, la gasolina se va acabando, el futuro es otro tipo de combustible y otro tipo de transportes. Yo estoy contigo en el sí, como el sí, pero no. Estoy de acuerdo contigo con que esto yo creo que va a ir a más y a mejor, en el sentido del uso que le vamos a dar del ferrocarril. Cualquier persona que desde Badajoz a Plasencia se planteara pues un viaje por razones de trabajo, por razones profesionales o incluso por una cuestión puntual de otra naturaleza, pues no contemplaba el tren, y ahora lo va a contemplar. Y en la medida en que el boca a oído veamos que efectivamente es cómodo, que funciona, que es regular y puntual, pues al final terminaremos usando la gran demanda y se nos quitará la idea, pues los que estamos en Mérida, si tenemos que ir a Badajoz a cualquier gestión, pues a lo mejor se nos quita la idea de hacerlo en el coche y preferiblemente lo haremos en el tren, ¿no? Y eso, pero porque así ha funcionado en todos lados, porque así ha funcionado en todos lados. Y por otro lado, el tema de la mercancía que tú decías, ¿no? Ojo que todo este tramo que se está probando ahora es netamente extremeño, porque sale de Extremadura y todavía faltan algunos tramos de vía hasta conectarnos con Madrid que están en plena fase de proyección, no están prácticamente avanzadas. Son pocos, pero son lo suficientes como para generar bueno, pues tapones, embudos dentro de la vía de altas prestaciones para poder llegar rápidamente a Madrid, ¿no? Luego, entonces, no esperemos que la gran ocupación del tren venga desde Madrid. La gran ocupación de este tren la vamos a sentir y la vamos a tener en Extremadura. Los que viajen de Plasencia a Cáceres, los que viajen de Cáceres a Plasencia, Badajoz, Mérida, y así
en estos intercambios cortos. Pienso que el tren, como ha funcionado siempre, vertebra, conecta y lo hace de una manera muchísimo más sostenible que el uso de vehículos particulares o incluso de camiones, ¿no? Vamos a tener un buen Intercity, indudablemente, pero que va a conectar, no olvidemos, Plasencia con Badajoz, la zona menos poblada, que es la provincia de Cáceres, con una parte de la provincia de Badajoz, pero queda pendiente, no ya en esta línea, sino, como ha dicho Luis Manuel, del sur, la conexión con el sur, que es la parte más poblada de Extremadura, de Mérida para abajo, y con Don Benito Villanueva, claro, con el este. A ver, de acuerdo que esto evidentemente es el principio, es un buen principio ya para arrancar para lo que va a ser el AVE. Pero yo creo que ahora más que nunca, que ahora que tenemos precisamente este tramo de 150 kilómetros ya en activo, dentro de un mes lo vamos a tener, más que nunca hay que reclamar que se adelanten los plazos sí o sí del AVE. El AVE, que en un principio estaría previsto en 2030, tiene que adelantarse a 2025. La conexión con Madrid debe adelantarse a 2025. Estamos hablando de 2 años y medio. Fran, AVE no vamos a tener porque el señor que ha criticado con el Panda fue el primero que cercenó la vía del AVE. Para que haya AVE tiene que haber doble vía y nosotros vamos solo y exclusivamente por una sola vía. El tramo Mérida-Cáceres sí es doble vía, es el único. Pero es el único que hay. Sí. Entonces, al ir solo por una sola vía, al final tienes que ir con un tren de altas prestaciones que no AVE. Pero el del Panda, el del Panda, fue precisamente uno de los impulsores para que aquello se acelerara, que no se aceleró, que supuso realmente una desinversión. Y ahora lo que tenemos es, pues eso, la necesidad de un tren de altas prestaciones que en el momento en el que electrifique y quita determinados tramos, hombre, se supone que te va a ahorrar entre hora y media. Y después, oye, tengamos también una mentalidad un poco abierta, que el territorio extremeño es muy amplio, es verdad que las localidades de población son muy pequeñas en cuanto a población y que tiene que hacer paradas que tú no puedes eliminar, ¿vale? No vamos a tener un corredor Badajoz-Madrid sin parar en Mérida, sin parar en Cáceres o sin parar en Plasencia, porque eso no tiene sentido. La salida natural para las mercancías es el corredor mediterráneo, el que va a través de Don Benito Villanueva. La salida natural a los puertos del sur es a través de Sevilla. Eso está sin ver, Sevilla-Huelva, eso está sin ver, eso está sin mirar. Hay varios temas más. Lo primero es que se nos ha vendido lo del AVE, que me parece muy bien, que es verdad que hay que reclamarlo y hay que reclamar que sea ya, porque nos llevan diciendo que ya viene desde hace 20 años, o sea que acordémonos que esto surgió gracias a la exposición de Sevilla, que fue cuando se empezó a hablar del AVE. Dijeron, no, primero a Sevilla y a Barcelona, que son las dos capitales que tienen eventos, y luego en resto, y seguimos esperando, y esto hace 30 años, ¿vale? Y luego hay dos temas más que son importantes. Uno, de cara a las mercancías, no solamente hacer que la salida en sur sea viable, que actualmente no lo es, sino que además la interconexión con la vía del este también lo sea y que sea rápida. Y además ahí Mérida, ayer creo que lo decía el alcalde en otro contexto de la apertura de una gasolinera, que Mérida es el punto natural de interconexión nodal de todos los... Y no lo está haciendo. Realmente las inversiones se están yendo a Badajoz. Tenemos ahí Espacio Mérida, que sigue como está. Se van anunciando cositas, pero sigue sin ser... Y además que está diseñado como un fondo de saco, con lo cual difícilmente va a cumplir la misión de interconector real entre las dos vías que tenemos. Entonces, es terminal y conecta con. Efectivamente, ese es el fondo de saco que tú dices. Tengo que llegar y tengo que salir. No hago conexión. Cuando además no parece técnicamente demasiado difícil el interconectar la vía de Sevilla con la vía de Ciudad Real. Y luego, por otro lado, que lo has comentado tú, Javier, y que me parece muy interesante, nadie habla de cercanías, pero en Extremadura no existen cercanías, cuando sería más que conveniente por lo menos unir las tres, como mínimo las tres capitales. No sé si llegar también a Plasencia y Almendralejo o Zafra, pero que no estén interconectadas entre sí por una cercanía con suficiente frecuencia que permita a la gente ir y volver, por ejemplo, al trabajo en Mérida, Badajoz, Cáceres, Mérida. Es que es terrible.
es terrible. No sé cuántos miles de personas trabajan de Mérida en Badajoz, de Badajoz en Mérida y en Cáceres, y sin embargo se tienen que ir o bien por un autobús, uno que hay, o en coches particulares, porque el tren o va y no vuelve, o no va, o no es solo cuestión de tiempo. Además es verdad que de Mérida a Badajoz clava al minuto el tiempo de recorrido. El tren es súper puntual, pero claro, tiene que ser a unas horas adecuadas y con una frecuencia adecuada. Tan importante como esto, que es la conexión de los ciudadanos por tren, es las mercancías. Y digo que hay que apresurar la llegada de la conexión con Madrid porque nos la va a demandar las propias industrias que se van a implantar o que están ya proyectadas que se van a instalar en Extremadura. La gigafactoría de Navalmoral va a exigir una conexión con Madrid porque tendrá que poner su producto en Madrid. El puerto de, logística de Badajoz, lo mismo. Aquí, si algún día llega la azucarera, tendrá que exigir también que llegue a Madrid su mercancía y a los puertos. Es decir, el desarrollo ferroviario de Extremadura no es un capricho y no es ya una demanda histórica, que lo es, ¿no? Es una necesidad si queremos seguir progresando, porque si no, la industrialización no va a llegar. Se va a cercenar desde el momento en que no exista un transporte que dé salida a esas mercancías. La azucarera posiblemente no esté ya aquí, en parte por eso, porque tiene que sacar es que son varios cientos de camiones diarios los que tendría que verter a la autovía, una autovía que no está preparada para ese tráfico. Entonces la única alternativa viable es el tren, que tampoco está preparado. Y la estación de Mérida es la que tiene mayor tasa de transporte neto de toda Extremadura, más que Badajoz. A día de hoy sí. Entonces, y no está preparada, y no se está invirtiendo. Y no sirven más, y no transportan más containers, porque no está preparada. Si se preparase, tendría un volumen muy superior al que ya tiene. Fijaros, es importante esa conexión importante con Madrid y a la vez el no desdeñar ni mucho menos la de Sevilla, que esto influye también en los movimientos migratorios. Si tuviéramos un tren en condiciones, seguramente mucha de la población que se va a trabajar fuera, lo mismo se piensa al quedarse aquí y trabajar telemáticamente desde su casa, teniendo que ir 1 o 2 veces a Madrid o 1 o 2 veces a Sevilla. Y también tendríamos gente que vendría aquí a trabajar. Lo digo porque ha salido el informe, ya pasamos al siguiente tema, que es la reducción, de nuevo, un año más, de la población en Extremadura. Según el Instituto Nacional de Estadística, nuestra región ha perdido 4.697 habitantes. Ha perdido más, porque ha perdido 5.173, pero como tenemos un saldo migratorio de extranjeros de 475 personas, al final el saldo es de 4.697 personas, lo que supone un 0,44% de pérdida de habitantes. España, sin embargo, en su conjunto, tiene un saldo migratorio positivo en 148.677 personas, pero claro, esto se produce gracias a Madrid, gracias a Cataluña, País Vasco y el arco mediterráneo, que sigue ganando población frente al resto de las regiones que, como Extremadura, pues pierde. Tiene mucha relación, como dices, con los transportes, pero sobre todo con las oportunidades. Y además lo que yo sospecho es que de esos casi 5.000 habitantes que hemos perdido, muchos de ellos son lo mejor que tenemos en Extremadura, que son los jóvenes que tienen que salir de la región porque no encuentran trabajos adecuados a la formación que tienen muchos de ellos, ¿no? Cada vez se va haciendo más patente el asunto de la España vaciada y en este caso Extremadura es uno de las regiones que se encuentra dentro de eso y lo que supone todo esto, porque perder población supone perder posibilidades de servicio, perder posibilidades de financiación, porque al final la financiación va por número de habitantes, entonces perder influencia ante el resto de España
1 millón de habitantes, de los que votan unos 700.000, 6 escaños, esto no importa. Bueno, esperemos que no tenga mucha relación directa con el voto, pues entonces vamos apañados, ¿no? Pero sí que seguro que a la hora de hacer sus cuentas, pues dirán dónde tenemos que poner más acento, ¿no? Allí donde haya más votos que nos permitan gobernar, ¿no? Somos región exterior, tenemos la densidad de población que tenemos la extensión territorial que tenemos y la cantidad de cientos de municipios que hay en Extremadura, ¿no? Yo ya casi de memoria creo que eran 311, ¿verdad? Al final estamos perdiendo población, no estamos tan amenazadas como otras regiones, otras comunidades autónomas, pero ya se nos está notando mucho la amenaza. La historia es, y fíjate que lo decías tú y lo llevas muy bien, ¿no? Es decir, cómo unas buenas infraestructuras permiten inversiones y fijar población al territorio, que además eso tendría un crecimiento muy... la curva de crecimiento sería muy intensa, con una pendiente muy favorable, y el efecto contrario, la pérdida de población significa una caída en picado porque deja de tener interés la posibilidad de prestar servicios básicos, comercio y actividad de iniciativa privada, que son las que fijan también la población. Si tengo que montar un comercio para atender a 50 habitantes, pues evidentemente lo voy a dejar de hacer. Si tengo que un comercio para atender a 500 habitantes, tengo más aliciente. Y si son 5.000, mucho más. Y atraeré a más comercio. Esta es la situación en la que estamos viviendo. Fijar la población en Extremadura es complejo por la amplitud territorial que tenemos, pero hay que hacer, hay que hacer apuestas, ¿no? Grandes apuestas por industrias altamente tecnológicas, que también generan mucha industria auxiliar. Tenemos que hacer apuestas por unas infraestructuras adecuadas, tenemos que hacer una apuesta por también lo que tenemos ya aquí, que también vale. Y no lo digo ya desde el punto de vista del plató turístico que supone la monumentalidad y el medio ambiente, sino por los recursos naturales que se generan en Extremadura, que se van fuera de Extremadura a costo cero, para promover acciones industriales en otros territorios donde sí pagan un alto precio, o nosotros también le pagamos un alto precio. Hablo, por ejemplo, pues de todo lo que es la producción energética. La producción energética tiene que generar rendimientos en Extremadura, en términos de liquidez para poder invertir, para poder incentivar. No queremos ser la comunidad subvencionada como se vende en otras partes de España. Queremos tener la suficiente capacidad como para que nuestros recursos naturales, en este caso la energía renovable, permita inversión aquí. Y cuando queramos nos vamos al modelo noruego o al modelo noruego, cuando descubrieron los noruegos en los años 90 que tenían petróleo en su subsuelo, marino y terrestre, y lo que representó para consolidar un modelo social, el modelo noruego, y la cantidad de recursos adicionales que les ha permitido pues mantener y crecer en su propia economía y fijar población. Explotaban sus recursos naturales, en este caso petróleo que su venta al comercio internacional significaba dinero. Bueno, nosotros tenemos un recurso natural que en este caso es la energía renovable. Y lo revierten en la sociedad. Y lo revierten en la sociedad. Y la sociedad decide en qué lo quiere además invertir. Sí, pero además existe un estado del bienestar ¿Nos imaginamos esto que nosotros lo pudiéramos hacer con nuestro kilovatio que sale de la energía renovable? Antes de entrar en ese circuito, ¿por qué no lo podemos hacer? Porque cada vez que nosotras vamos a comprar cualquier producto, ya sea para transformación o ya sea terminado, que tenemos que ir fuera de Extremadura, bien que lo estamos pagando, bien que lo estamos pagando. ¿Por qué no nuestra propia materia prima tiene que tener esa consideración? Ahí primero tenemos un ejemplo histórico en Mérida que es especialmente significativo. Cuando el tren llegó a Mérida, Mérida tenía unos 5 o 6.000 habitantes. 30 años después, gracias al tren y todo lo que trajo, había multiplicado por 10 su población, y eso posibilitó que luego Mérida entrase en la fase de la Mérida industrial,
gracias, entre otras cosas, a las comunicaciones que estaba dando el tren, y permitió que Mérida pues alcanzase los 50.000 habitantes en un ciclo de 5 a 50.000. Yo no sé si habrá muchos municipios en España que hayan tenido en tan poco tiempo un crecimiento como ese, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, es que es verdad lo que dice. Tenemos el oro del siglo XXI, que es el sol y los recursos energéticos, y recordamos que Mérida produce un 150% de la electricidad que necesita para la propia región, es decir, que somos una región que nos podemos autoabastecer perfectísimamente gracias a la central nuclear de Almaraz y la cantidad de, sobre todo fotovoltaica, que es lo que hay. Se habla ahora de fototérmica, pero eso la verdad es que ha funcionado muy malamente en todo. Al lado de Sevilla, la central al final no ha funcionado. La del Pirulo con los espejos, sí, ¿no? Eso, había muchas expectativas, pero no hay muchas que estén funcionando realmente bien, ¿no? Pero bueno, tenemos fotovoltaica, empezamos a tener eólica, y somos una región que a efectos de energía producimos mucho más de lo que necesitamos y que pagamos exactamente lo mismo que el resto. Bueno, pues hablando de energía, por cierto, tenemos que acabar, pero no sin antes hablar de la rebaja impositiva que anunció este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados el presidente Pedro Sánchez, señalando que se iba a rebajar del 10 al 5% el IVA en el recibo de la luz. Tengo la sensación de que el Gobierno, aunque tiene buena intención, está llegando tarde a hacer todas estas acciones. Es decir, cuando se lo pedía en la oposición tenía que haber hecho caso del 21 al 5 directamente y hubiéramos notado esa rebaja. Ahora yo creo que este 5% lo vamos a notar poco, sino nada. Y yo creo que ya estas medidas casi que son insuficientes y que en estos momentos lo que yo creo que la ciudadanía espera es una regulación, de alguna manera, al mercado energético, tanto a la electricidad como a los combustibles. Porque es que no hay, o sea, el tema del gas, el topaje del gas tampoco está dando resultado, el tema del IVA tampoco, es decir, yo creo que aquí lo que se exige ya es una regulación de alguna manera para que no esté marcando precisamente la inflación el precio de la energía. Javier. Pues ten cuidado lo que dice, que te van a llamar comunista y esas cosas por la nacionalización y la... No, yo no hablo de nacionalización, pero sí es regulación. Sí, no, pero bueno, al final es una intervención directa del Estado, una fijación de precios, una limitación a los beneficios. Las eléctricas contrarrestan diciendo de que están haciendo unos esfuerzos inversores, que yo no voy a poner en duda, de no sé cuantísimos miles de millones. Es verdad que el presidente de Iberdrola después nos llama tontos y se las lleva bien calentitas a su bolsillo. En fin, ahí hay un conjunto de cosas que nos indignan, ¿no? Porque lo cierto es que cada mes pagamos en el recibo de la luz algo más. Yo sí estoy de acuerdo con que efectivamente hay determinadas componentes de la economía, alimentación, energía, que deberían de estar reguladas con unos topes máximos y decir hasta aquí, porque no pueden estar sometidas a las fluctuaciones ni pueden estar sometidas a fenómenos extraordinarios como el efecto guerra o simplemente unas especulaciones de los movimientos del capital, de ese capitalismo salvaje que circula por encima de las economías reales buscando, bueno, pues desestabilizar los mercados, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto Europa nos dejará, porque para algo que habíamos intentado conseguir, que era el mercado común europeo, también el energético, pues ya veis las dificultades que hemos tenido para que nos desmarquen, ¿ves? ¿Cómo era la singularidad ibérica? Esta, ¿no? Que Portugal y España, que no tenemos tanta conectividad con el resto de Europa en cuanto a la energía, oiga, déjennos aquí aplicar unos precios diferentes. Y ha costado lo suyo, el que no lo autoricen. Ahora le vamos con este tipo de mensajes y también nos ponen pega, pero algo habrá que hacer. Bueno, quizás lo consigamos si se prorroga la guerra y los países alrededor de Alemania empiezan a estar hasta el cuello, efectivamente, con el esfuerzo. Aquí nos está costando mucho la luz. En relación a las rentas y a los ingresos que disponemos, estamos pagando, y lo decíamos hace un momento, en combustible, en energía, estamos pagando tanto o más que en economías donde las familias, la renta per cápita, son mucho más superiores a las nuestras.
Y esto nos está ahogando y está sometiendo muy mal. Y cuando hablo de familia, también hablo de las empresitas, hablo del comercio, hablo de las pequeñas empresas que son las que abundan en nuestra comunidad. Y lo estamos pagando con una presión enorme. En Europa del Este también. Y esto va a generar una situación de muchísima presión, que algunos te tienen que dar una solución. Pero, a ver, yo no... Cuando se habla de intervención por parte del gobierno es verdad que el capitalismo salvaje es un mal a evitar, pero el intervencionismo de los estados normalmente tampoco funciona muy bien, ¿no? Y con perdón, más cuando gobierna la izquierda, ¿no? Entonces, sí, porque la derecha ya sabemos que no interviene, directamente no interviene. Exactamente, que también es malo, o sea, lo uno y lo otro. Yo, tres cosas. Uno, es que lo escandaloso no es que ahora se haya bajado, o sea, bien que se ha bajado al 5, lo escandaloso es que un bien básico como la electricidad tuviese un IVA que se aplica a los servicios de lujo. Eso es escandaloso. Lleva ahí toda la vida, pero no deja de ser escandaloso. Claro, me estás diciendo que es un lujo que yo me caliente, que es un lujo que yo me duche con agua caliente, que es un lujo que yo haga la comida en mi casa. Entonces, o que yo me enfríe en verano, que es muy necesario. Verano, cualquiera de, eso era lo escandaloso. Ahora estamos en lo normal. Se agradece. No, cualquier rebaja se agradece. Segundo, dándote la razón, el problema de que ahora venga la rebaja es que ya es tarde porque el efecto inflacionario ya se ha producido. Claro. Entonces, si rebajas el precio hace medio año, como se estaba diciendo, entonces moderas los precios y lo controlas. Una vez que ya empieza a subir, ya da igual, ya una espiral creciente, da igual lo que hagas. Todo se lo va a comer, de hecho lo hemos visto con los 20 céntimos de la gasolina y lo veremos ahora con esto. Se lo va a comer todo, da exactamente igual. Y no por el efecto en el precio de la gasolina o de la luz, sino en el efecto de todo lo demás. Es decir, es que la inflación, entre otras cosas, viene por aquí. Y esto no es de la guerra, esto es del anterior. Y luego yo, en el caso de la energía en España, yo es que creo que hay un mal modelo. Primero, en el precio. Porque en el precio, aunque aquí nos hablen del IVA, dentro del precio que pagamos a la electricidad, sigue habiendo un 40 y tantos % al margen del IVA, que siguen siendo impuestos directos e indirectos, que no vemos, pero que están ahí. Impuestos por emisiones de dióxido de carbono, impuestos por la moratoria nuclear e impuestos, valga la redundancia, a las compañías eléctricas que obviamente tienen que repercutir en el precio. Entonces, al final, hay un primer problema de impuestos. Y luego hay otro problema, que es el gordo, que viene en parte de Europa y en parte de nuestro modelo energético, que es imposible tecnológicamente que nos abastezcamos solamente con energías renovables, es imposible. España ya tiene una potencia instalada de energías verdes superior a la potencia necesaria. Ya la tenemos, pero da igual, porque tú no puedes controlar cuando hay sol, cuando hay viento. Y no se puede almacenar. Y no se puede almacenar. Entonces, seguimos en un modelo de energía verde que es un modelo per se inviable tecnológicamente a día de hoy, hasta que lo podamos almacenar de alguna manera o hasta que, por ejemplo, las energías fotovoltaicas aumenten su eficiencia del 25-30% que están dando ahora a un 70-80%. Entonces, es inviable, sabemos que es inviable y sin embargo seguimos, como decía mi padre, cuando un tonto coge una linde, se acaba la linde y sigue tonto. Y seguimos ahí, entonces es un problema de modelo. Sí. Fran, tú habrás visto que yo no le discuto, ¿eh? No, sí, profesor de física, totalmente. Yo creo que de esto sabe. Cualquiera se lo discute, ¿no? A ver. Si no te suspende. Efectivamente. Me manda otra vez. Dice, repite la asignatura que no te has enterado. No soy un experto, ¿eh? Bueno, que quede claro, y después, cuando tú crees que ha hecho 42, 43 grados y crees que la fotovoltaica estará a pleno rendimiento, te dicen, no, es que hay una pérdida de eficiencia porque el calor extremo
hace que pierda eficiencia la fotovoltaica. Digo, ¡ostras! Sí. Y esto no lo sabía, esto no lo sabía. La semana pasada fue cuando lo descubrimos. 33 grados no aumenta no aumenta la capacidad de producción. Disminuye, de hecho. Disminuye el rendimiento. Un poquito. Bueno, 5-10%. pero esto es muy fácil. Cuando vamos a echar gasolina y decimos las 3 de la tarde, 45 grados, no es el momento de echar gasolina a tu vehículo. Porque cuando aprietas la pistola, parte va evaporada. Sí. ¿Vale? Ha pasado por la rueda de lo que pagas, pero no queda el líquido dentro del depósito. Y ya, hasta la última gota. ¿Cómo? Ahí dándole. Bueno, en fin, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros su análisis en esta penúltima del año. Dentro de 2 semanas os invito ya a la última, será la última de la temporada, no del año, de la temporada, que es como nosotros en televisión planificamos, igual que los cursos escolares. Es así, efectivamente. Yo creo que al final, siempre lo he dicho, en lo del año natural como tal, yo no aprecio ningún cambio, es decir, de un año para otro no aprecio ningún cambio. Los cambios se producen ahora en verano. Cuando acaba el curso y cuando se inicia el curso es cuando creo que cambiamos. En septiembre ya vamos con otra mentalidad, queremos ir al gimnasio, queremos dejar de fumar, queremos beber menos. Cuando regresemos del barco crucero ese que dice que nos va a llevar ahora... Ese, exacto, por Serpina. Señores, muchas gracias. Gracias Luis Manuel Tobaja, gracias Javier Segura. Siempre con buen humor. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención instante a que nos sigan. Recuerden en nuestra página web en televisionextremia.com y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y también en Twitch, donde pueden ver la programación en directo desde cualquier punto del planeta. Mañana estaremos de nuevo ya en la última de la semana, en torno a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.